Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a vuestro canal, El Rincón de los Coches. Bueno, hoy vamos a hablar un día más sobre un vehículo que estuvo en mi poder durante unos meses, concretamente este. Se trató de un Seat León acabado Sport, 1008 20 válvulas turbo, 180 caballos, gasolina. ¿Vale? Muchos sabréis el que me refiero del año 2000. No era el FR, era un Sport, ¿vale? Llevaba la llanta multirradial de 16 pulgadas. Bien, a lo que me quiero remitir es que era, bueno, un coche de escape que compré así al margen, ¿no? Y era, bueno, lo compré precisamente en Madrid, me lo trajeron de Madrid. Y bueno, muy bien, hasta que fui al día siguiente a buscarlo al garaje, ¿no? Pero bueno, la cosa es que el coche, como coche, iba muy bien, respondía a la perfección, como os podréis imaginar, ¿vale? Era un manual 6 velocidades, 180 caballos. Bueno, y con turbo, 1008 turbo y 20 válvulas. Bueno, era un coche que iba muy bien, francamente bien, ese León. Muy, muy bien. Tenían bajos y sobre todo en altos, a la que pasabas de 3.500 vueltas, daba un pepinazo impresionante. Bueno, era de color bronce, que no lo he dicho. ¿Vale? Era de color bronce. Bien, el coche de plancha y esto en general estaba, a grandes rasgos, estaba muy bien. Lo que me pasó es lo que le pasaba a la mayoría de estos motores, en concreto del 180 caballos de gasolina del año 2000. A esa remesa de motores les solía pasar mucho. Con el paso de los kilómetros te dejaban un charco en la plaza de aparcamiento, te dejaban un charco de agua refrigerante junto con aceite. Entonces, yo lo llevé a la SEAT, me lo repararon y bueno, evidentemente me tocó pringar a mí porque, claro, eso al día siguiente me di cuenta, al día siguiente se lo comuniqué al compraventa al cual yo se lo había comprado y bueno, que no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos, total. Se perdió por el camino, ¿vale? Porque lo intenté encontrar y no pude. Bueno, la cuestión es que, francamente, el coche iba bien. Después de llevarlo a SEAT y arreglarle ese problemilla que tenía de tuberas, tema de mezcla que dejaba charco de agua y aceite, salvando ese punto, el coche fenomenal. Fenomenal. Alguno podrá pensar, ostras, es que ese coche consumía. A ver, francamente, el mío no llevaba ni ordenador de a bordo, porque como era de los primeros y era un Sport, y no llevaba ni control de crucero, ni ordenador de a bordo, ni nada, era tal como venía. O sea, que llevaba la doble salida de escape cromado, que delataba que era un turbo de gasolina, pero nada más. Llevaba la llanta 16, multirradial, en fin, y no llevaba extras, no llevaba ninguno. Los retrovisores se plegaban manualmente, no llevaba ningún extra. Bien, el coche iba fantásticamente bien, era un coche maravilloso, una estabilidad tremenda, llevaba buenos neumáticos, una estabilidad tremenda, un consumo, vamos a partir de dos maneras en el consumo. En el consumo partiremos de la manera de una conducción no, ya no solo sosegada, sino normal, cambiándola a 2503, ¿vale? Cambiándola a 2500-3000 revoluciones, ese coche, y sin pasarte por autopista de la velocidad que marcan los discos, ese coche le estaba sacando una media de unos 8,5. Sin pasarte, claro. Evidentemente todos los coches, cuando ya lo sabemos, ¿vale? Sea diésel o sea gasolina, todos los coches en cuanto se le exige todo el potencial van a chupar.
¿vale? Los diésel, evidentemente, a lo mejor chupan 7 litros, por ejemplo, un diésel común de 4 cilindros, y un gasolina, pues a lo mejor te vas a 13 o 14, ¿vale? Era el caso de esto, del León este que estamos comentando. El León este que estamos comentando, si ibas normal, 120, 125, 120, 125, te hacía unos consumos de eso, de 8,5, 8,7, porque como hemos oído ahí en el depósito y sacarla litros por kilómetros parciales, entonces lo sabes exacto ahí. Sí, era un coche que iba por ahí, no llegaba a 9. Si no le dabas zapato o zapatilla, depende del día que fuera que llevas puesto una cosa u otra en los pies, no pasaba de ahí. ¿Vale? Entonces, aquel coche lo recomendaría. No me aventuraría a decir que no. La verdad es que era un coche muy divertido, porque carreteras de curvas y eso es que era una pasada. Ya no solo por la estabilidad, por la respuesta que te daba el motor. O sea, tú te bajabas, entrabas en segunda, un poquito a medio régimen, un poquito más, le dabas un zapatazo y salía aquello disparado. A ver, sí que hay coches más rápidos. Los M3 eran más rápidos, evidentemente. Pero si hablamos de, en este caso, del Seat León que nos ocupa en este momento, pues telita, porque aquello andaba. Eso sí, claro, me pasó esto, pero también hay que decir que el coche tenía kilómetros, ¿eh? O sea, el coche había rodado ya, ¿eh? Me salió bien de precio, ¿vale? Pero el coche había rodado. El coche llevaba 272.000 kilómetros en el momento de la compra, ¿vale? En el momento de la compra. En el momento de que me lo cambié llevaba 300. Entonces ya estaba en la vida final de ese motor, prácticamente. Cuando yo decidí, bueno, decidí, no, cuando decidió el coche no meterme en ninguna marcha porque el embrague y el cilindro de embrague se habían achicharrado, ya no valían. Lo llevé al taller y me dijeron que en el taller que bueno, que ese coche había dado ya todo lo que tenía que dar. Que si me quería gastar pasta en él, que bueno, que lo hiciera, pero claro que estaba invirtiendo en algo que era ya muy rodado y muy antiguo. Era un León del año 2000, esto fue en el 2002, una cosa así. Y claro, era un coche que ya, pues bueno, ya había hecho su función, ¿no? Digamos. Y yo lo compré como una válvula de escape ese coche. Entonces, ¿qué más deciros de ese coche? A ver, es que no había... Bueno, sí, alguno que otro te podía toser, pero en muy pocos coches te pasaban la mano por delante con ese coche y con ese motor. Yo creo, incluso creo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero en mi parecer, creo que hasta incluso tenía algo más de potencia. Porque parecía que llevases un coche de 200 en vez de 180. Si me dijera alguien que me conoce, me dijera, ¿te volverías a comprar un León Sport Turbo gasolina 180 caballos 20 válvulas? La respuesta sería evidente, la respuesta sería un sí rotundo, porque lo que pasa es que buscaría otra unidad que estuviera menos kilometrada, ¿no? Y que estuviera un poco mejor, pero bueno. La cosa es que sí, que me la compraría otra vez, desde luego. Ese coche es un coche muy, pero que muy divertido. Muy divertido de conducir y llevar, y muy agradable de conducción, suave. Si quieres ir despacio, vas a gusto despacio. Si quieres ir deprisa, vas a gusto deprisa. O sea, es un coche que te permite hacer cualquier tipo de conducción. Ya sea tranquila, o sea, decir, llevo que me tengo que adelantar a este coche en un trocito de recta pequeño, bajas una marcha, bajas una velocidad, pegas un zapatazo y al momento está pasado el coche. Ya no te has dado ni cuenta que estás metiendo la sexta otra vez y has bajado a tercera. O sea, una pasada. Era una pasada las reacciones que tenía ese motor. Eran, vamos, una pasada. Una pasada. Entonces, pues bueno, pues nada.
Como siempre, pues os he hablado de otro coche que tuve yo. Aún quedan coches por delante, quedan otras cositas por hacer. Y nada, si os gusta darle al me gusta y si creéis que el contenido del canal en general os puede servir de ayuda o de guía de compra o de alguna cosa, pues suscribiros y aquí estoy. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias por verme y por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo.